va a tocar esperar un poco. Dicen ellos que aproximadamente en 24 horas me dan solución. Si alguno encuentra la solución antes de ese plazo, pues le agradezco no la comparte. Si la otra semana no me han enviado las grabaciones, entonces lo que vamos a hacer es que al monitor o alguna persona que tenga bastante capacidad de disco duro nos colabore. Yo le doy la oportunidad de que sea el anfitrión y el anfitrión puede grabar la clase. Entonces vamos a probar por hoy, a ver si nos la graba bien. Y si no, la otra semana, por favor, me recuerdan ustedes y le damos el anfitrión a alguno que tenga buena capacidad de su disco duro para que grabe las sesiones de aquí en adelante. Lo otro que quería comentarles antes de que se me olvide es que vamos a necesitar un software que se llama SAP 2000, que es el software que la universidad tiene licenciado. Es por esto que lo vamos a utilizar nosotros en nuestras clases para una vez volvamos a la presencialidad, pues nos encontremos en las salas de sistemas y podamos manejar este software, porque seguramente lo vamos a tener licenciado hasta que ustedes terminen sus carreras. Nosotros lo solicitamos y no creo que vayamos a perder la licencia. Lastimosamente no pudimos utilizar la sala de sistemas. Entonces la idea es que ustedes de sus hogares lo puedan descargar y lo puedan instalar en sus computadores. De pronto, si alguien tiene el computador dañado o no dispone de computador en este momento, pues la idea también es que le queden las sesiones guardadas para que lo consulte a posterior. Este software que vamos a utilizar es uno de los software más famosos que se tienen en la ingeniería civil para el análisis y diseño de estructuras. Entonces es muy importante que por lo menos ustedes conozcan cómo trabaja un software de elementos finitos, ya que los demás, sea como se llamen, robo estructural y demás casas, como el MIDAS, se van a trabajar de manera similar. Entonces, es bueno que conozcamos por lo menos un software de elementos finitos para que podamos trabajar los demás software de manera similar. Todos trabajan casi por la misma interfaz, entonces no vamos a tener problema alguno con ellos. Volviendo entonces al tema que nos atañe el día de hoy, lo que vamos a hacer es darle una aplicación a ese Centroid que calculamos la clase anterior, o las clases anteriores, donde veíamos áreas compuestas y áreas compuestas solamente por una figura geométrica, donde lo encontrábamos esas coordenadas del centroide, bien sea por el método de integración o bien sea por el método de secciones. Entonces aquí les voy a poner el programa SAP 2000. Yo les voy a montar un tutorial en el canal de YouTube y les voy a montar el programa ahí. ¿Listo? Yo les voy a montar el programa con el crack para que lo puedan descargar y lo puedan instalar en sus computadoras. La idea es que también podamos llegar a hacer una sesión en la cual se pueda compartir o se pueda darme acceso remoto a sus computadores y vayamos haciendo unos ejercicios acá durante la clase y pues que todos avancemos en la misma medida. Y para eso, pues yo pueda de pronto entrar en su computador si tiene algún atraso o no le quedó claro algo y podamos desarrollar la clase de esa manera. Entonces, por eso les pido, por favor, que estén pendientes del canal este fin de semana o si puedo el día de mañana hacer ese video para dejarles cómo deben instalarlo y que les quede craqueado en sus computadores. Ese va a ser la versión 21. Sería bueno que todos trabajáramos con la misma versión para no tener problemas de archivos y que los podamos compartir fácilmente. Entonces vamos a hacer referencia a esta viga uniformemente, a esta viga que tiene una carga uniformemente distribuida, digamos que no es tan uniforme, es más bien desuniforme, una carga aleatoria, que si yo quisiera encontrar o representar este elemento, la magnitud de la carga, sí, yo les envío el link del video de SAP al monitor para que se los comparten por el grupo. ¿Listo? Bueno, vamos a darle toda la aplicación al Centroid. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Como vamos a representar nuestras cargas sobre los elementos estructurales con figuras geométricas,
como rectángulos y triángulos, que son las que más vamos a ver seguro en la ingeniería civil, nosotros debemos representar el peso o la fuerza que va a generar, bien sea el agua, bien sea el suelo, o bien sea nosotros como carga viva en una losa sobre un elemento tipo viga. Lo vamos a representar es con una única carga puntual. Esto solamente para efectos del cálculo de las reacciones en los apoyos, ya que no se debe confundir una carga puntual con una carga uniformemente distribuida. Una carga uniformemente distribuida es como vemos acá, esta línea azul, que va a estar distribuida entre mi punto 0 y mi punto B, de inicio a fin de la viga. Esta es una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. No quiere decir con esto que las cargas deben estar en toda la longitud. Puede hacer que eso no suceda. Puede hacer que yo tenga una zona donde voy a tener un aislamiento en mi edificio y otra zona donde va a tener un bodegaje. Ahí voy a tener una carga uniformemente distribuida en la bodega y seguramente en el otro pedazo tendré una carga más pequeña que corresponderá a las personas que van a pasar y a los muebles que instale. Pero puedo tener dos cargas uniformemente distribuidas de diferentes magnitudes sobre mi viga. Lo que estamos viendo acá es que para poder encontrar entonces el punto de aplicación de esta carga, que representa la carga distribuida en el elemento estructural, yo voy a utilizar una representación que ya vi. Yo voy a decir que esta carga va a ser un dW, es decir, un diferencial del peso que puede tener todo este movimiento, toda esta acción sobre el elemento estructural. Ese dW es el mismo, o puede hacerse las veces de un diferencial de área. ¿Por qué? Porque dW va a tener una altura, ¿cierto? Y va a tener un espesor o un ancho, que en este caso, al estar distribuido sobre mi eje coordenado de las X, va a ser un dx. Para encontrar ese valor de carga que actúa sobre la viga, yo lo que puedo decir, o lo que voy a hacer, es que ese diferencial de X por la altura W va a ser igual a mi W. El peso entonces de todo este elemento, de toda esta carga distribuida sobre la viga, va a ser igual a una integral de todos los diferenciales que pueda contenerse, es decir, del área bajo la curva que pueda tener de mi carga distribuida. Y eso va a ser igual a una integral entre 0 y la longitud total del elemento estructural multiplicado, integrado en el diferencial dW por dx, que va a ser un diferencial dW. Si yo integro esto, entonces lo que estoy encontrando es el área bajo la curva. Esa área bajo la curva va a corresponder al peso, pero nosotros nos decían en cálculo integral que el área bajo la curva también era una área. Por eso es que estamos viendo acá que mi dW puede ser representado a su vez como el TA. ¿Cierto? Entonces, mi dA va a ser igual al dW, es decir, para efectos de cargas distribuidas en vigas, la carga o el peso, la magnitud de la fuerza va a equivaler a el área bajo la curva que yo tenga en este elemento estructural, en esta carga distribuida. Esa carga entonces la puedo representar con una única carga puntual que equivale al área y va a estar entonces localizada en el centroide de esa sección. Esta sección que estamos viendo nosotros acá es simplemente de ejemplo. La mayoría de casos que nosotros vamos a encontrar en la ingeniería civil son cargas rectangulares cuando se habla de edificaciones. Y cuando estemos hablando de presiones hidrostáticas, van a ser triángulos. O cuando se retengan materiales como los muros de contención. Entonces yo puedo decir que mi W va a ser igual a una integral de los diferenciales de área. Recordemos entonces que cuando encontrábamos los centroides con respecto a X y con respecto a Y, dividíamos el momento estático sobre el área. Y para poder representar eso por medio de las integrales, nosotros decíamos que el área era igual a la integral de dA. Eso es lo que nos va a dar entonces mi carga uniformemente distribuida. Yo puedo representar entonces cualquier carga distribuida sobre una viga por una única carga puntual
y esa única carga puntual, que en este caso llamamos W, equivale al área. ¿Al área de qué? Al área bajo la curva de la distribución que yo tenga en la viga, en este caso desde mi punto O hasta mi punto B. Y el punto de aplicación que le voy a dar va a estar localizado en el centroide. Y en el centroide con respecto a X, ya que mi viga tiene la longitud desarrollada de manera paralela al eje coordenado de las X. Yo puedo decir entonces que mi carga se puede representar, o para poder deducir esto, yo lo que hice es realizar momentos con respecto a mi punto O. Con respecto a mi punto O y a mi carga W, yo tengo una distancia OP, que es la distancia perpendicular a la fuerza W. Recordemos que la definición que nosotros dimos para momento era fuerza por distancia, pero que mi fuerza y mi distancia tendrían que tener una perpendicularidad. Esto es lo que estoy viendo cuando tengo la distancia de OP por W. Y eso yo lo puedo asemejar a una integral de X por W. Es decir, si yo tomara esos pequeños diferenciales W y los multiplicara por la coordenada del centroide, que fue lo que hicimos cuando hablábamos del momento estático. Pero estábamos hablando no en función del peso que iba a tener cada uno de los diferenciales, sino en función del área. X por dA era lo que conocíamos como el momento estático con respecto a Y. Porque si yo tomo en cuenta que mi punto O está fijo, hacia dónde o con respecto a qué eje va a estar rotando, entonces mi estructura, ¿cierto? Con respecto al eje coordenado de las Y. Y ese será el brazo de palanca que va a generar entonces el momento estático que estoy viendo acá. dW lo represento como W por dx y esto va a ser igual a dA. Y ya vimos que el área bajo la curva es igual a la componente de fuerza que puede tener en representación de una única carga puntual, mi carga distribuida. Esta carga entonces solo la utilizo para efectos de cálculo de reacciones. Yo no voy a confundir los efectos que tiene una carga puntual con los efectos que tiene una carga distribuida. Para cálculo de las deflexiones y para cálculo de las fuerzas internas, no es lo mismo que yo tenga aquí, por ejemplo, en W, una maquinaria o no sé, pongamos en una bodega, una concentración de unos bultos de cemento, por decir algo, a que los tenga uniformemente distribuidos sobre toda mi viga. Eso me va a causar diferentes efectos en cuanto a las fuerzas internas y las deflexiones que se pueda tener en el elemento estructural. Simplemente esa representación que estoy haciendo va a hacer cuenta y caso para el cálculo de las reacciones. Entonces, finalmente yo reemplazo W por A, ¿cierto? Y W por dA. Esto me va a decir que mi momento con respecto al punto de mi carga W va a ser igual o corresponde a tomar de la misma manera a la distancia OP por el área y que va a ser igual a una integral entre 0 y L de X por dA, que es donde va a estar variando entonces esos diferenciales de área con respecto a mi eje coordenado de las X. La integral de X de A es igual al momento estático con respecto a Y, como veíamos nosotros en la sesión anterior cuando definíamos los centroides con respecto a X y con respecto a Y. Entonces mi momento estático, U de Y es igual a la integral de X por dA, que es lo que estoy viendo acá, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría reemplazar o podría pasar reemplazando esta integral por el momento estático con respecto a y pasando de multiplicar de esta igualdad de OP por A, lo pasaría a mi área a dividir, entonces me estaría dando la misma fórmula que obtuve para mi momento, para la coordenada del centroide con respecto a X, ¿cierto? De esta ecuación que estoy señalando con el cursor, paso el área que está multiplicando a dividir. Y si digo que la integral de X por dA es igual a mi momento estático con respecto a Y, quedaría momento estático con respecto a Y sobre el área. Y eso es lo mismo que tener el centroide con respecto a X. Entonces, mi distancia OP, de donde yo voy a representar esa carga puntual, que equivale al área bajo la curva de esa carga distribuida, va a ser la coordenada del centroide con respecto a X. Entonces, en ese sentido me voy a poner, o voy a leer una parte del texto que fue sacada tal cual del texto guía que nosotros estamos desarrollando, que es mecánica vectorial para ingenieros estática
el profesor Beer, que nos dice, una carga distribuida que actúa sobre una viga puede reemplazarse por una carga concentrada. La magnitud de dicha carga es igual al área bajo la curva de la carga y su línea de acción pasa a través del centroide de dicha área. Sin embargo, se debe señalar que la carga concentrada es equivalente a la carga distribuida dada solo en lo que respecta a las fuerzas externas. Esta carga concentrada puede utilizarse para determinar reacciones, pero no debe ser empleada para cálculo de fuerzas internas y de flexiones. Entonces era lo que les estaba diciendo. No es lo mismo tener un punto concentrado a tener toda mi carga distribuida en la longitud. Eso me va a causar diferentes fuerzas internas en el elemento viga, pórtico o armadura, ¿cierto? A tener una carga puntual o uniformemente distribuida. Ambas van a generar efectos diferentes cuando se quiere evaluar las fuerzas internas y las deflexiones que pueda tener el elemento estructural. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a calcular nosotros aquí de manera manual y lo vamos a comprobar entonces con el software que vamos a descargar. Lo que quiero es que veamos que la parte manual es importante para conocer cómo debería ser el comportamiento y cómo nos deberían dar, digamos, o tener órdenes, valores de magnitud de cómo deberían ser los diagramas de momentos y de cortante para que una vez apliquemos nosotros las herramientas computacionales que tenemos disponibles, pues tengamos valores coherentes, valores razonables y no estemos metiéndole basura y trabajando con basura para nuestros diseños estructurales. Entonces lo que vamos a hacer es dos ejemplos el día de hoy para que nos quede más claro a qué hacemos referencia con hablar de cargas distribuidas en vigas y cómo es la representación que se le debe dar a ellas. Entonces los invito a que tomemos por favor un lápiz y un papel y calculemos las reacciones para estas dos vigas que estamos viendo en la presentación. A lo que llevamos, ¿hay alguna duda, muchachos? No, pues nos toca estudiarle al tema que vimos ayer, harto. Pues no es tanto, realmente. Yo lo No, que quiero. pues la demora es empezar a hacer el ejercicio y ahí vamos a ver Sí, Listo. qué dudas salen. yo creo que con ejercicios, profe, podemos ir de pronto resolviendo o aclarando dudas. Perro me presta mi maleta, todo bien, mi cuaderno. No, esa mierda. Yo no entiendo eso. No, bueno, real, yo ya me vi. Todavía me voy a ver por culo. Diga, hermano, ese tan grosero que tiene el micrófono abierto. Bueno. Entonces, tomemos ahí una hojita en papel y vamos a hacer esta primera viga para que veamos. No se asusten por las integrales, que finalmente eso es simplemente la deducción de lo que vamos a aplicar. Entonces vamos a tomar este primer ejemplo, la viga que tenemos empotrada en el punto A y estará libre en el otro extremo. Lo que primero debemos identificar en cualquier problema que se nos coloque aquí en este curso es si es estáticamente determinado o es estáticamente indeterminado. Nosotros, ¿cómo sabemos eso? Por la cantidad de incógnitas que hay. Exacto. El soporte. Depende de la cantidad de incógnitas que nosotros tengamos. Nosotros en clases anteriores vimos que para toda estructura teníamos una clase de apoyos. Lo que estamos viendo en esta presentación van a ser los tres tipos de apoyos que vamos a trabajar nosotros durante lo que nos queda de curso, que son el apoyo que tenemos en el punto 1, en el primer punto, del elemento estructural en el punto A. Ese es un apoyo que llamamos empotramiento. En mi segundo punto, en B, yo tengo un apoyo fijo y en C tengo un apoyo tipo patín. Recordemos que cada uno de esos apoyos tenía entonces unas restricciones diferentes, ¿cierto? ¿Cuáles eran las restricciones del empotramiento? No movían el plano de X, solamente en el plano Y podía. Entonces, vamos a definir que los dos problemas son estáticamente determinados.
porque A tiene 3 restricciones. El empotramiento tiene 3 restricciones. Una restricción con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a mi momento, ¿cierto? Y en el segundo punto, B y C tienen también 3 restricciones entre las dos. B tiene una restricción con respecto a Y, con respecto a X, y C únicamente tendrá una restricción con respecto al eje coordenado de las Y. Es decir, mi empotramiento va a restringir tanto las rotaciones como las traslaciones, y mi punto B solamente va a restringir las traslaciones con respecto al eje coordenado X y Y. A diferencia de mi punto C, que tener, o al llamarse patín, lo que permite son desplazamientos, ¿cierto? Desplazamientos con respecto al eje coordenado de las X, pero restringe las traslaciones con respecto al eje coordenado de las Y. Entonces, vamos a salir de acá y vamos a tomar nuestro primer punto. Lo que les quería decir cuando estábamos hablando de las restricciones en A, era lo que habíamos visto en clases anteriores, que en mi punto A, yo tengo una restricción por momento. En mi punto A, voy a tener entonces una restricción con respecto al eje coordenado de las Y, y voy a tener una restricción con respecto al eje coordenado de las X. ¿Cierto? Eso es lo que voy a tener con respecto a mi punto A. Restricciones de rotación y restricciones de traslación. ¿Qué debo encontrar yo? Entonces, un punto en el cual yo pueda representar la acción de esta carga uniformemente distribuida. Y según lo que vimos hoy, ese punto corresponde al centroide. Y según lo que vimos hoy, yo puedo representar cualquier carga uniformemente distribuida por una única carga puntual que equivale al área bajo la curva, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir esta imagen. Que cualquier carga distribuida que yo tenga sobre una viga, la puedo representar con una única carga puntual, que esa carga puntual equivale al área bajo la curva de la distribuida que yo tenga sobre el elemento estructural, y que el punto de aplicación de esa carga va a ser el centroide con respecto a X. Eso es lo que nos debe quedar claro, y eso es lo que vamos a hacer referencia cuando hablemos de cargas distribuidas en vigas. Yo puedo, bien sea, encontrar el centroide para esta sección, ¿cierto? Yo esto lo puedo hacer por medio de secciones compuestas, o puedo definir y discretizar toda esta carga distribuida en dos secciones geométricas conocidas, que son las siguientes. Si yo pasara una línea, ¿cierto? Por acá, y divido esta figura en dos, una que será la de la parte superior, que corresponde a un triángulo rectángulo, y en dos, la de la parte inferior, que corresponde a un rectángulo. Entonces podré encontrar las reacciones pertinentes en el apoyo A. Yo voy a decir entonces que si esta figura es un triángulo rectángulo, el centroide que tengo con respecto al eje coordenado de las X, ¿qué valor toma? ¿Cuál es el centroide con respecto a X para un triángulo? Un tercio en X, un tercio en Y, Un tercio de la base. más en Y lo que ocupa el rectángulo, ¿no? Entonces digamos que es por acá, ¿sí? Digamos que es por ahí donde yo voy a representar esta carga uniformemente distribuida triangular por una única carga puntual. ¿Listo? Yo voy a decir que del punto A mi carga, yo voy a tener una distancia siguiente. Control C, Control V. Entonces voy a decir, desde el punto A hasta la carga P1 entonces que solamente va a utilizarse para simplificar el problema y encontrar las reacciones. Desde el punto A a la carga P1 tengo una distancia que equivale a ¿cuánto? Si digo que es
exacto, si yo digo que es un tercio de mi punto A al punto de aplicación de la carga y la longitud o la base de mi triángulo rectángulo son 6 metros, entonces esa distancia serán 2 2 metros. metros. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí este primer asterisco, que va a hacer referencia entonces a la distancia que tengo para la figura número 1, donde se aplicaría entonces la carga P1. Y entonces esta figura geométrica que he definido en la parte inferior, ¿cierto? La figura geométrica que he definido en la parte interior es un triángulo, es un rectángulo. Ese rectángulo, yo ya conozco dónde estará aplicado el centroide de un rectángulo. El centroide de un rectángulo, ¿dónde se encuentra aplicado? A la mitad, a 5 metros. Exacto. Entonces voy a decir ahora que desde el punto A, pongámoslo aquí en mayúsculas, A pongámoslo en mayúsculas tal como lo tenemos en la imagen, ¿cierto? Desde el punto A, y este sería nuestro doble asterisco, hasta la carga, ahora P2, tengo una distancia que equivale a 5 metros. Eso es lo que vimos hoy. Representar una carga uniformemente distribuida con una única puntual y que la puntual la vamos a aplicar entonces en el centro de esa figura. Es decir, esta carga uniformemente distribuida que tengo sobre mi viga en voladizo AB, yo lo voy a representar para el efecto y cálculo de las reacciones con dos cargas puntuales que corresponden al área bajo la curva de las áreas que yo he discretizado, que en este caso es un triángulo rectángulo en la parte superior y un rectángulo en la parte inferior. Ahora, ¿a cuánto equivalen P1 y P2? ¿Cuál va a ser la magnitud de P1 y P2? 6 kilonewtons 6 kilonewtons y 2 y kilonewtons. 2 kilonewtons. Y 2 kilonewtons. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Profe, ¿puede repetir la última parte que es que no lo escuché? ¿A cuánto equivale mis carguitas P1 y P2? ¿A cuánto equivale P1 y P2? Lo que estamos haciendo acá básicamente es el diagrama de cuerpo libre. Para el punto número 1. Pero entonces yo digo que la carga con la cual yo represento mis cargas distribuidas sobre las vigas, ¿a qué son iguales? Según esta diapositiva, mi carga W, ¿a qué es igual? Al área. Al área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo la curva que yo tengo para la figura número 1? 6 kilonewtons. El área. El área. P1 va a ser igual Va a ser el por área. altura sobre 2. Señor. Va a ser por altura sobre 2. Exacto. Lo que yo tengo de un área para un triángulo es base, ¿cierto? Por altura y todo esto dividido en 2. Ese es el área que yo tengo para un triángulo rectángulo. En este caso, ¿cuál es la base de este triángulo? 6 metros. 6 metros. Vamos a cambiar ese D por H. Entonces mi área va a ser a una base que es de 6 metros, ¿cierto? Por una altura. ¿Y la altura de esa figura cuánto es? ¿Cuánto es la altura de este triángulo? Yo voy a decir que de esta parte a esta parte, vamos a poner aquí otro color. De aquí donde tengo el inicio de esta línea negra al final de la línea negra, ¿qué altura tengo?
Son 6 6 kilonewtons. kilonewtons. 6 kilonewton por metro. Pero como la altura que yo quiero buscar no es la altura total, sino solamente este pedacito, Serían 4 kilonewtons, ¿no? sería 4 kilonewton por metro. Entonces eso lo voy a multiplicar por 4 kilonewton por metro. Y de esa manera entonces yo voy a obtener, todo eso dividido en 2, de esa manera entonces yo voy a obtener a cuánto equivale mi carga P1. Es decir, eso equivale a 12 kilonewtons por metro cuadrado. 12 kilonewton. 12 kilonewton. ¿Por qué? Porque los metros se cancelan. Fíjense ustedes. Entonces mi carga P1 queda con unas, con una magnitud, con unas unidades de fuerza, ¿cierto? Y me va a servir para calcular entonces fácilmente las reacciones que voy a tener en el apoyo. Hasta acá vamos, muchachos. ¿Hay alguien que no vaya con nosotros? Profe, ¿puedes repetir esa última parte de los 6 kilonewton? Los 6 kilonewton son la altura que yo tengo. Fíjense aquí la línea negra. Todos estamos viendo el PowerPoint, ¿cierto? La línea negra que yo estoy dibujando acá. Sí, yo tengo una altura de esta línea, que es la altura total de esta carga distribuida, que equivale a 6 kilonewton metro. Ese es el punto más alto que tengo de carga. Pero yo no voy a calcular el área en función de esa altura de 6 kilonewton metros, sino de la altura de mi triángulo rectángulo, que sería la altura que yo tengo para la figura número 1. ¿Cierto? Es acá. Si yo aquí tengo 2 kilonewton metro y la altura total son 6, ¿cuánta altura me queda para mi triángulo rectángulo? 4 kilonewton metros, ¿cierto? Entonces multiplico la base, que son 6 metros, por su altura, que son 4 kilonewton por metro, y esto lo divido entonces en 2. Y esa operación me da 12 kilonewton, porque mis metros se cancelan acá. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Qué va a pasar con mi carguita P2? P2 entonces también equivale a el área. Pero el caso de esta figura número 2 que yo he definido no es un triángulo rectángulo, sino es un rectángulo total. En este caso, entonces, la altura de este rectángulo va a ser esto que estoy señalando con la línea negra. Y eso equivale a mis 2 kilonewton metro. Y el área, entonces, va a ser una base por una altura, pero esa no va a estar, entonces, dividida en 2, que es una sección rectangular. Es decir, voy a tener una base, que es la base de todo esto, 10. que serán 10 metros, y lo voy a multiplicar entonces por la altura de esa figura, que son 2 kilonewton metro. Para obtener entonces un resultado de 20 kilonewton para mi carguita P2. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señor, profe. Y de esa manera, yo ya sé cómo calcular reacciones para cargas puntuales, ¿cierto? Lo que vimos la clase anterior, entonces era cómo calcular entonces esas cargas, esas reacciones para cargas puntuales. Y ya podré proceder como lo había hecho en las clases anteriores. Juan Sebastián Rodríguez nos dice 2/3. ¿A qué hace referencia con ese 2/3, Juan Sebastián? Está preguntando si el centro de gravedad del triángulo es a 2/3. Puede ser a 2/3. Si yo lo mido desde acá, ¿cierto? Desde acá donde tengo el cursor, serían 2/3. Pero como en este caso lo estoy tomando desde el ángulo recto, recuerde usted que siempre desde el ángulo recto, la distancia es 1/3. 1/3. Ay, hermana. Sí, Juan Sebastián. Pero se descargó la voz.
Pero eso es para sobre el eje X, ¿cierto, profe? Sí, sí, sobre el eje X, pero sería entonces desde este punto donde estoy señalando con el cursor los 2/3. Sí, porque serían 2/3. Ah, no, sí. No, mentira, miento. No, nada, no dije nada. No, Juan Sebastián, esos 6 kilonewton metros son la altura. Esto es la altura. Pero la altura total de la carga distribuida. Pero como yo estoy buscando es esta altura que estoy señalando acá. Esta altura, yo que hice mi línea negra. Yo lo que busco es una base por una altura. La base entonces son los 6 metros, ¿sí? Y mi altura entonces serán, si yo tengo de la parte inicial a la parte más alta 6 kilonewton metro, la altura de este triángulo será 6 menos 2 kilonewton, es decir, los 4 kilonewton que operé aquí en la parte superior. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda con lo que llevamos al respecto? ¿Esto quedó claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Básicamente, eso fue lo que explicamos con las integrales y demás. Miren, representamos una carga distribuida por una única puntual. Esa única puntual equivale al área y está aplicada en el centroide. Distribuimos esto. Profe, qué pena, pues qué pena que lo interrumpo. Es que yo estoy acá mirando acá los apuntes. Y el 1/3 sería por cuando se mueve sobre el eje Y. Y como dice el compañero, 2/3, pero cuando es sobre el eje X. Sí. Depende de su punto de origen. Depende. No, depende de dónde esté el ángulo recto ubicado. El ángulo recto es a 1/3 y El ángulo recto, el ángulo sí. recto es a 2/3. Eso me gusta Sí. que participen. Es a 2/3 Si del el ángulo. triángulo, es que si el triángulo, digamos, si la parte de arriba estuviera al revés, ahí sí tomaríamos 2/3 del triángulo. Porque Vamos a hacer un dibujito acá. Si el ángulo Póngale recto cuidado. está donde está la flecha P2, ahí sí tendría que ser 2/3. O sea, 1/3 se toma siempre del ángulo recto y 2/3 se toma del ángulo opuesto. Sí. Exacto. ¿Sí? Agudo, Si no del estoy agudo. mal. Ya Del agudo, entendí, ya entendí. Ya, Listo, gracias, vale. compañeros. ¿Quedó claro? No se haga Sí, vaciar de más sus que compañeros, claro. Sí, por sí, sí. favor. No, profe, pero esa es una buena pregunta porque a mí en el ejercicio que puso la clase antepasada, también cometí ese error porque no estaba teniendo en cuenta el ángulo recto para tomar la distancia, los 2/3. Y ahí uno puede ahí caer en eso. Perfecto. Entonces yo No, lo que... profe, es que Exacto, yo- a mí me pasó eso, yo por eso me confundí ahí. Pero ya aclarando lo del ángulo recto, ya se declara, ya está ahí Eso. como. Es que yo hablaba de 2/3 respecto a H porque no sabía que los kilonewton y los 2 kilonewtons eran alturas, porque pensé que simplemente eran fuerzas pesos, pero creo que pues es completo. La altura serían 8 de toda la figura como tal, entonces no sabía No, la altura exactamente. total son 6. Por eso decía, La altura total son sí, 6. exacto. Pero entonces le quitamos los dos Ok, que sí. tiene la primera figura. ¿Listo? Sino que pensé que eran fuerzas y no alturas, entonces yo por eso pues 2/3 de la altura, porque estamos Estamos igualando. 2 centímetros más arriba. Entonces, ¿Cómo? sí. Ya. ¿Cómo es la Listo. fuerza? O sea, es que que si yo, es? igual, lo mismo. Si yo he dividido 6 en 3, pues me va a dar de a 2 y tomo dos partes de la división. Por eso dije 2/3, pero no porque fuera el centroide como tal. Listo. Pero entonces lo que vamos a dar claro es que dependiendo cómo tengamos nosotros el ángulo recto ubicado, podemos decir que la coordenada estaba a 2/3 a 1/3. Si yo en vez de tener este triángulo rectángulo, como lo tengo dibujado acá, sería el triángulo que acabé de dibujar aquí en la presentación de PowerPoint, ahí sí aplicaría lo de los 2/3. Porque estoy teniendo el ángulo recto opuesto al punto A donde estoy aplicando la carga. Entonces, de este punto A mi carga, ahí sí tendría 2/3. Por eso soy insistente en decir que siempre tomemos como referencia el ángulo recto del triángulo rectángulo. Y siempre con respecto a ese triángulo rectángulo, establezcamos la coordenada del centroide en X y en Y a 1/3. Y de esa manera no nos vamos a confundir. Pero, profe, ese sería pero conocería el punto de origen ahí, ¿cierto? Pero si estuviera invertido, ya sí sería al contrario, ¿cierto, profe?
Exacto, eso es. Listo, gracias. Pero en el triángulo que tenemos ahí a la izquierda no busco el centroide en el eje X, ¿o sí? En el eje X sí, en el eje Y no. En el eje Y, perdón. En el eje Y ya no me va a interesar a mí. ¿Por qué? Porque mi carga está aplicada hacia el centro de la Tierra, es decir, está atraída por la gravedad. Y yo voy a tener entonces la representación de mis cargas es con respecto al centro de la Tierra. No me interesa el punto de aplicación en Y porque yo lo que voy a hacer es representar la carga sobre la viga. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a buscar. En Y, aquí nos vamos a olvidar entonces de la coordenada del centroide en Y. Siempre que tengamos una viga. Cuando tengamos pórticos, entonces ahí sí nos va a interesar la coordenada en Y, porque sobre las columnas, si tenemos cargas distribuidas, pues la coordenada ya no será en X, sino en Y, porque va a ser en altura. Pero esa la vamos a ver cuando veamos pórticos. Entonces, por ahora, en vigas, solo vamos a tomar con respecto a X. Entonces nos dice David Guzmán, ¿por qué son 2 metros de A a P1? Entonces, David, es lo que estábamos explicando. Miren, nosotros lo que hoy vimos con esa carreta de las integrales fue que cualquier carga distribuida se representaba con una única puntual. Esa única puntual, W, equivale al área bajo la curva. Y el punto donde vamos a aplicar esa carga W será en el centroide con respecto a X. Si yo miro aquí la figura que dividí, esta primera figura, que llamé la figura número 1, es un triángulo rectángulo. Y de la clase anterior, de las clases anteriores, dijimos que con respecto al ángulo recto, la distancia de mi centroide con respecto a X está ubicada a 1/3 de la base. Como mi base son 6 metros, 1/3, entonces ¿cuánto va a ser? 2 metros. 2 metros. Por eso decimos que desde A a P1 tenemos una distancia de 2 metros. ¿Listo, David? ¿Queda claro para todos? O sea, necesito que les quede claro esto, muchachos, porque de esto depende que los diagramas de fuerza cortante, de momento, de fuerzas internas, nos queden bien. Perfecto. Profe, ¿usted nos comparte estas diapositivas? Es que tenemos unas hasta la diapositiva 90 y de ahí para adelante no tenemos Tranquilos. como dónde soportarlos. Estas se las doy así con los diagramas de cuerpo libre. Estas yo se las envío hoy con el monitor. Entonces ahorita el monitor apenas finalice la clase me escribe y guardamos este PDF y se las comparto. ¿Listo? Bien, profe, gracias. Listo, profe, vale. Bueno, entonces ahora con este dibujito vamos a irnos a MATCAD para solucionar entonces nuestro problema estático. Listo, entonces aquí en MATCAD ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y lo que vamos a plantear será entonces la solución de las reacciones. Lo primero que vamos a hacer nosotros es por inspección deducir que si no tengo aplicadas cargas con respecto al eje coordenado, con respecto al eje coordenado de las X, sino todo está aplicado con respecto al eje coordenado de las Y, mi reacción en AX ¿a cuánto equivale? A 0. A 0. Entonces, si yo hiciera en primera instancia, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas con respecto a X, yo lo que obtengo es que RAX, ¿cierto? Lo tomo positivo, pero al no tener ninguna carga, pues eso equivale a 0. Es decir, esta reacción no me interesa ni va a tener ninguna influencia sobre mi elemento estructural, porque todas las cargas están aplicadas hacia el centro de la Tierra.
Entonces lo segundo que puedo hacer será sumatoria de fuerzas con respecto al eje de las Y's. Entonces siempre voy a tomar que hacia arriba son fuerzas positivas. Hacia arriba entonces serán fuerzas positivas. Entonces, ¿cómo quedará mi ecuación? Mi ecuación quedará que R a Y, ¿cierto? Positiva, porque va hacia arriba, siempre las tomo positivas y después la misma solución me dará a que es igual. Menos mi carga P1, ¿cierto? Menos mi carga P2, equivalen entonces o son iguales a 0. De aquí entonces podré definir yo que P1 es igual al valor que ya deduje en función del área que tengo para la sección o para la figura geométrica número 1, que será entonces de 12 kilonewtons. Y P2 será igual entonces a 20 kilonewtons en función del área que ya definí para mi carga o mi figura número 2, que tengo aplicada sobre toda la longitud de la viga, que es de 20 kilonewtons. ¿Listo? Por lo tanto, Profe, señor. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Esa fuerza RAX, o sea, siempre se debe mantener en 0 o en algún momento también se le debe dar algún valor? RAX puede tener algún valor. ¿Cómo podría tener algún valor? Por ejemplo, si yo voy a compartir la pantalla para que veamos. Por ejemplo, me voy a ir aquí al PowerPoint. Si yo tengo una carga adicional, por ejemplo, por poner un ejemplo en el punto B, y esa carga va a tener entonces una inclinación, como la ruta. Si mi carga tuviera un ángulo de inclinación, entonces esta carga, que llamémosla una carga P3 o cualquiera, tendrá entonces una descomposición, ¿cierto? Tendrá una componente X y una componente Y. En este caso, pues RAX no va a tener un valor igual a 0. ¿Sí queda claro? Listo, profe, sí. Sí. Profe, una pregunta, eso de RAX viene siendo que... La reacción es la fuerza necesaria que tiene que hacer ese apoyo para que eso no falle. ¿Sí? Si mi apoyo no puede generar esa fuerza en ese punto, pues lo que va a pasar es que mi estructura colapsaría. Nosotros vimos unos ejemplos cuando hablamos de los apoyos y los tipos de apoyos que íbamos a tener o trabajar durante el curso, y vimos que los apoyos eran como esos valores o como esos apoyos que teníamos en los puentes de Transmilenio. Sí, esa es la fuerza Profe, que una se va a pregunta. transmitir. Y si la viga estuviera, digamos, al sentido contrario, o sea, en el lado izquierdo, o siempre se... No le escucho, se escucha entrecortado. Profe, ¿ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí lo estoy escuchando. Que si la viga estuviera en el otro sentido, al costado izquierdo, ¿la reacción en AX sería negativa o sigue siendo? Nosotros estamos aquí aplicando un principio de Newton, ¿cierto? Acción-reacción. Si todas las cargas las tengo aplicadas en sentido de la gravedad, pues lo que voy a esperar es que esto reaccione en sentido contrario.
Así yo cambie el sentido, el apoyo, mi empotramiento que cambie de A a B, si las cargas siguen aplicadas en el mismo sentido, la reacción va a ser oposición a esa carga que está aplicada sobre el elemento. Porque ¿qué pasaría si no se genera una posición? Pues mi estructura entonces estaría en desequilibrio, es decir, generaría un colapso. Y eso es lo que seguramente no va a pasar si yo tengo bien restringido el elemento estructural. ¿Sí está más claro? Ya, sí, señor. Listo. Entonces, de esta ecuación, como me doy cuenta, la única incógnita que tengo será R a Y, y R a Y entonces será igual a P1, más P2. Por lo tanto, R a Y será igual a 32 kilonewtons. Ahora, la única ecuación que me queda por plantearme será la sumatoria de momentos, ¿cierto? Sumatoria de momentos y lo voy a tomar como para variar con respecto al punto A. Donde va a decir que tomo como momento positivo el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Eso es lo que voy a establecer entonces. Momentos con respecto al punto A. ¿Y qué tengo con respecto a mi punto A? Pues yo voy a tener entonces una MA, ¿cierto? Que yo la tomo positiva. Y ahorita voy a establecer qué signo va a ser. Mis reacciones no generarán entonces momento porque la definición de momento que nosotros nos metimos en la cabeza es que mi momento es una fuerza por una distancia. Al estar realizando yo momentos con respecto a, no tengo distancia perpendicular con respecto a ese punto, es decir, mi momento de la reacción en A y la reacción en X y la reacción en Y va a ser igual entonces a 0. No tengo una distancia perpendicular. Pero sí tengo distancia perpendicular con respecto a P1 y con respecto a P2. Entonces, P1, si yo dejo mi punto A fijo, P1 me hace generar una rotación en este sentido. Esa rotación es una rotación en sentido de las manecillas del reloj, es decir, el momento es positivo o negativo. Negativo. Negativo, menos la fuerza, que es mi carga P1, ¿cierto? Por la distancia perpendicular entre el punto y la carga P1. ¿Esa qué distancia es? 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Listo? Y mi carga P2 vuelve a generar un momento en sentido de las manecillas del reloj con respecto a A. Entonces va a ser igual a un momento negativo que genera mi carga P2, ¿cierto? ¿Por qué distancia? 5 metros. Por la distancia que tengo desde el punto A hasta la carga P2, que son 5 metros. Por 5 metros, y eso va a ser igual a 0. Eso va a ser entonces igual a 0. Vamos aquí, está igual, y lo resolvemos. Profe, qué pena, ¿puedo volver a explicar lo de el sentido de los momentos de P1 y P2? Ya, listo. Regáleme un segundo. Ponemos que solucionamos MA. Y nos da que MA, entonces será 124. ¿Qué unidades? Kilonewton por metro. ¿Listo? Entonces, con respecto a la pregunta que nos estaba haciendo el compañero de el sentido
Nosotros, cuando vimos la primera clase de momentos, hablamos y recordamos a qué hacía referencia el producto cruz entre dos vectores. Y decíamos también que para que se generara un producto cruz, nosotros podíamos establecer el sentido del vector resultante en función de la regla de la mano derecha. Entonces, si mi dedo gordito, yo doblaba los 4 dedos hacia la palma de la mano, los 4 dedos sin incluir el dedo gordito, si los doblo hacia la palma de mi mano, en función de hacia dónde va el giro, por ejemplo, hagamos el ejercicio de MA. Yo sé que no nos estamos viendo, pero si yo cogiera mi mano derecha y cierro mi mano en el sentido del momento de MA, mi dedo gordo hacia dónde apunta. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia Hacia adentro, es decir, está apuntando hacia 1, ¿cierto? Sí, señor. Cuando salga de mi pantalla, cuando salga de mi hoja, cuando salga de mi tablero, mi momento va a ser positivo, que es un sentido o un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Porque mis manecillas del reloj giran así, no como está generándose el giro aquí en MA. ¿Qué pasa con P1? Hacemos el mismo ejercicio, mi punto A está fijo, mi carga P1 va a generar esta rotación, si A es fijo y yo le aplico una carga, entonces la rotación que se va a generar va a ser en sentido de las manecillas del reloj. En ese caso mi momento va a ser negativo, que equivale a la fuerza por la distancia. Fuerza P1 y la distancia perpendicular a la fuerza, que son 2 metros. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Pensé que claro. Listo. ¿Ahí vamos todos? Señor. ¿Listo? De esta ecuación, la única incógnita que tenemos será mi momento con respecto a A. Sabemos cuántos P1, cuántos P2, despejamos MA, y el valor que nos tiene que dar es que el momento en A va a ser 124 kilonewton por metro. ¿Alguna duda? No. Listo, muchachos. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a plantear entonces la solución de nuestro segundo problema para finalizar la sesión de hoy y nos vayamos a dormir. Entonces todos estamos viendo el segundo problema en PowerPoint, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos una carga distribuida sobre la viga, pero si yo me doy cuenta, básicamente lo que tengo acá es un triángulo, rectángulo, otro triángulo, rectángulo y un cuadrado, un rectángulo. Entonces yo voy a tener 3 figuras, voy a dividir esto para que la carga que tengo aplicada desde mi punto B hasta mi punto D se divida en un triángulo, rectángulo y un rectángulo. Es decir, voy a tener una figura número 1, que será este triángulo rectángulo que estoy señalando con el cursor, una figura número 2, que será este triángulo rectángulo que estoy señalando con mi cursor entre B y C. La figura número 1 estará entonces entre A y B, y mi figura número 3 estará entre C y D, que es un rectángulo. La altura total de esto es 600 libras sobre fuerza, y la altura de mi triángulo rectángulo que tengo de A a B será entonces 480 libras fuerza. Yo sé que en B en mi punto B tengo 2 restricciones. Una restricción con respecto al eje coordenado de las X y una restricción con respecto al eje coordenado de las Y. Por ser un apoyo fijo. Como veíamos en clases anteriores, el apoyo fijo restringe solamente las traslaciones,
pero permite rotaciones en el elemento estructural, es decir, va a permitir que esto se flecte. Ahora, mi punto C, al ser un apoyo tipo patín, Solo tiene restricción en Y. solo va a tener una restricción de traslación con respecto al eje coordenado de las Y, porque por la condición de patín, esto permite que se mueva con respecto al eje coordenado de las X. Tengo 3 incógnitas para 3 ecuaciones estáticas que me puedo plantear y puedo solucionar entonces este problema. Lo que voy a hacer es copiar de acá estas figuritas para poder representar acá entonces fácilmente los valores de mi carga. Entonces, como tengo la figura número 1 entre A y B, que es un triángulo rectángulo, a eso lo debo llamar P1. P1 entonces será el área de un triángulo nuevamente, P por H medios, B por H dividido o multiplicado por un medio. Ahora, la base de este triángulo entre A y B, ¿cuánto es? 3 pies. 3 pies, 3 pies. ¿cierto? 3 pies. Y lo voy a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura de esto? 480. 480 libras, ¿cierto? Libras por pie. Es decir, el resultado va a ser un resultado nuevamente en fuerza, pero va a ser en libras. Sí, 3 señor. por 480 dividido 2, ¿cuánto nos da? 320. ¿Cuánto? 720. 720 libras. ¿Listo? Y esa va a ser la magnitud de la carga P1 con la cual yo reemplazo o voy a necesitar para encontrar entonces las reacciones en el punto B y en el punto C, que son los puntos que tengo apoyo. ¿Listo? Ahora vamos con la figura número 2. Vamos a correr esto un poquito para que no generemos interferencia ahorita cuando hagamos entonces la carga de la figura número 3. Vamos a darla por ahí. Listo, entonces P2 tenemos también una sección triangular donde su área es igual a B por H sobre 2, pero en este caso la base de este triángulo rectángulo son 6 pies, ¿cierto? 6 pies. Sí, señor. Y su altura será 600 libras por pie. Es decir, ¿eso a cuánto equivale? 1800 libras. 1800. A 1800 libras. Y esa va a ser entonces la magnitud de la carga P2 con la cual nosotros podemos representar esta figura número 2, esta carga uniformemente distribuida de manera triangular. Sí, señor. Ahora vamos con nuestra última carga, que sería la carga P3. ¿Cierto? Y P3, así nos queda aquí por fuera. P3 va a ser entonces igual a una base por una altura, pero esta no la vamos a dividir en dos porque es una sección rectangular y mi carga P3 va a tener una base de 2 pies, ¿cierto? De 2, sí, señor. Y una misma altura de 600 libras por pie. 1200, por otro. Es decir, esto va a tener 1200 libras. ¿Listo? Aquí voy a quitar esto. Este sería entonces el diagramita de cuerpo libre que yo tengo para mi viga. Me faltaría entonces involucrar las distancias que tengo desde B hasta 1. Entonces lo que voy a hacer es, para no copiar, entonces voy a poner distancia desde P1 a B. ¿Qué distancia tendré yo desde P1 a B?
2 pies. Dos pies. 2 tercios de la base. En este caso tengo una base de 3 pies. Es decir, la distancia de B a P1 es 2 pies. 2 pies. ¿Por qué? Porque no entendí, profe. Luego hoy no se aplica lo de un tercio ahí. Sí, Exacto, Porque está con respecto a B. desde el ángulo recto. Desde el ángulo recto a 1, es decir, de A a Es 1. por el punto fijo. Ya, profe, ya lo entendí, ya. Por el punto fijo, ya. Listo. Lo estamos tomando la distancia desde B a 1, que serán 2 pies. Ahora vamos a tomar la distancia desde B a mi carga P2. O desde 4. P2 a B. 4 pies. Exacto. 4 pies. Entonces veo que ya nos quedó claro. Eso es muy importante, muchachos, porque a veces cometen ese error en los parciales y pues eso cambia todo el resultado de nuestras reacciones y por ende los diagramas de cortante y de momento. Estamos tomando de B hasta P2, que son 2 tercios de la base. 2 tercios de 6 pies. Ese sería 2 pies, ¿no? No, 4. Sí, corriendo los dos quedarían 4, sí, señor. Exacto. Desde B hasta P2. Y ahora nos falta encontrar entonces la distancia desde mi punto C o desde P3 7 pies. a C. ¿Listo? A C. Desde el punto 3 a C. 6 pies, 6. No, 1. 1. De 3 a C es 1. Con respecto a C. Es 1, sí. Es un pie, sí, es un pie. De C a 3. Lo que pasa Sí, es que el señor. compañero estaba de una vez dándonos la distancia Desde el 0,0. desde B, P3 a B. Sí, Desde señor. P3 a B, ahí sí, entonces, ¿cuánto tengo? 7. 7. Eso. El compañero se nos adelantó. Y estas son las distancias que tengo para el diagrama de cuerpo libre. ¿Esto queda claro? Sí, señor. Clarísimo. Perfecto. Vamos entonces a hacer un recorte de ese diagrama para poder hacer nuestro ejercicio en MATCAD. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, va a ser lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero esta vez para una viga simplemente apoyada. Entonces, la solución va a ser de la siguiente manera. En primera instancia, pues podemos definir que mi carga P1, entonces va a ser igual al valor de 720 libras, que mi carga P2 entonces va a ser igual a mi valor de 1800 libras y que mi carga P3 va a ser igual entonces al valor de 1200 libras. Listo. P1, P2 y P3 tienen entonces las magnitudes ya definidas en función del área bajo la curva que definimos para la discretización de figuras geométricas que hemos definido para esa carga distribuida. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser la sumatoria de fuerzas con respecto a mi eje coordenado de las Y. Ya en X no vale la pena hacerlo porque sabemos que todas las cargas están aplicadas en el sentido de la gravedad, por lo tanto la componente en X, RB de X, ¿a qué valor toma? Pero. Eso. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado Y.
Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto a Y? Tenemos la carga P1, que es una carga negativa, ¿cierto? Menos P1 más RBY. RBY, correcto. RBY, ¿cierto? Menos mi carga P2 más, aquí quedó RBY, pero esta es en el punto C, ¿sí? Entonces aquí para que lo tengamos en cuenta, porque no cambié la nomenclatura del punto, es RCY, ¿cierto? RCY, ¿sí? Menos mi fuerza P3, y eso va a ser igual a 0. Eso va a ser igual a 0. Lo único que vemos aquí es que tenemos dos incógnitas, que será RBY y RCY. Entonces aquí, por favor, corrijamos eso. Voy a corregirlo acá y lo voy a copiar para que no nos confundamos después cuando veamos el video. ¿Listo? Entonces ya lo corregimos para que no nos confundamos. Y vemos que tenemos dos incógnitas involucradas dentro de esta ecuación, por lo tanto no la podemos resolver y se hace necesario plantear una segunda ecuación. Mi segunda ecuación que voy a plantear entonces va a ser mi sumatoria. Profe, ¿me puede hacer un favor? Sí, señor. ¿Me puede repetir la sumatoria de momentos con respecto a Y? La sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Sí, señor, de fuerzas, qué pena. Nada. Mi P1 negativa más mi RBY, ¿cierto? Menos mi P2 más mi RCY, sino que aquí cambiamos la nomenclatura que habíamos definido en el PowerPoint porque había dejado la misma del punto B. Entonces, por eso cambié en PowerPoint y lo volví a pegar. RCY menos P3. Y eso debe ser igual a 0 por el equilibrio estático que debe tener mi viga. ¿Listo? Entonces, listo, señor. Veo acá que tengo RBY y RCY. Dos valores que son desconocidos para mí. No los puedo resolver con una sola ecuación, por eso se me hace necesario plantear la sumatoria de momentos. ¿Cierto? Momentos. Y lo voy a plantear con respecto al punto B. ¿Listo? Y voy a decir que mis momentos, los momentos son positivos si giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, con respecto a mi punto B, este va a ser el que queda fijo y lo hago, o debería ser la sumatoria de momentos con respecto a dos puntos claves. Cualquiera de los dos lo puedo hacer, que son B o C. ¿Para qué? Para eliminar alguna de las incógnitas que tenga presentes en mi viga. Si yo hago sumatoria de momentos con respecto a B, eliminaré la incógnita RBY, ya que con respecto a B, la fuerza o la reacción en ese punto no tiene una distancia perpendicular, por lo tanto su momento va a ser igual a 0. Y si yo hiciera momentos con respecto a C, elimino la incógnita RCY, ya que con respecto a este punto no tengo distancia perpendicular de esa fuerza, de esa reacción más bien, y su momento va a ser igual a 0. Entonces mi segunda ecuación va a quedar de la siguiente manera. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Por lo tanto, el momento que genera P1 con respecto a B va a ser un momento en este sentido, ¿cierto? Dejo B fijo y mi carga P1 girará esta viga en este sentido. Es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El momento que genera P1 es positivo o negativo. Positivo. 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 P1, ¿cierto? ¿Por qué distancia? Por 2 pies. Por la distancia que tengo de P1 a B, que son 2 pies. 2 pies. Exacto. Ahora, RBY no genera momento, paso a mi carga P2. P2 con respecto a este punto gira en este sentido. En el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, es un momento negativo. Negativo. ¿De qué magnitud? P2
por la distancia que tengo 4. desde B al 4 punto de pies. aplicación de esa fuerza. ¿Qué son los 4 pies que yo definí acá? ¿Cierto? De B hacia C. Ah, Punto. exacto. De B a P2. De B a Ajá. P2. Eso de B a P. Ahora, RCY. Si yo dejo mi punto B fijo, RCY generará un momento en este sentido. Es decir, es un Positivo. momento en Positivo. sentido contrario a las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo y tiene una magnitud de RCY, ¿cierto? ¿Por qué distancia? 2. 9 pies. Serían 2, ¿no? 6 pies. sí, mentira, 6, sí. Distancia desde B ya. hasta C. 6 pies. 6 sí. pies, exacto. 6 pies. Y por último tendré mi carga P3. Mi carga P3 entonces genera un momento, genera una rotación en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo y su magnitud será mi fuerza P3. ¿Por qué distancia? La distancia que tengo desde B hasta P3. Distancia pies. desde P3 a B son 7 pies. 7 pies. Y eso va a ser entonces igual a 0, ¿cierto? Eso será entonces igual a 0. Y veo que dentro de esta ecuación la única incógnita que yo poseo es RCY. Por lo tanto voy a resolver mi incógnita RCY, ¿cierto? RCY. Y mi valor serán 2.360 libras. ¿Cierto? Si yo espejo RCY acá, el valor que obtengo son 2.360 libras. ¿Sí les dio a todos ese mismo valor? Sí, profe. Ya lo estamos haciendo, bro. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer yo es reemplazar la reacción en el punto C con respecto a Y en la ecuación número 1. Si yo reemplazo, entonces RCY en la ecuación número 1, entonces me va a permitir copiar la ecuación que definí como mi ecuación 1. Reemplazo RCY por el valor que acabo de obtener, ¿cierto? De 2.360 libras. Y de aquí, entonces yo puedo resolver la incógnita RBY y el valor que obtengo 360. 1360, sí, pero es que aquí voy a definirlo bien porque el programa lo asumió y me salía en rojo. Profe, qué pena. ¿Cuánto a RCY? ¿2.360 o 3.360? 2.360. ¿Sí les dio ese mismo valor? Sí, señor. Sí, señor, 1360. Sí, señor. Y 1360. Sí. Exacto. 1360 me dará RBY. Es decir, RBY va a ser igual a 1360 libras. ¿Listo? Y esas serán entonces las reacciones que tengo para esta viga. Eso es básicamente lo que quería que viéramos el día de hoy, que podíamos reemplazar entonces una carga uniformemente distribuida y darle una aplicación al centroide. Por eso es que hacemos esos cálculos, no solo para hacer integrales y repasar cálculo integral, sino simplemente para establecer el punto de aplicación de una carga puntual con la cual yo voy a reemplazar o generar los mismos efectos para el cálculo de las reacciones de cargas uniformemente distribuidas sobre los elementos tipo vigas. Y de aquí en adelante, entonces, solo vamos a ver vigas, armaduras y pórticos. De aquí en adelante va a ser solamente aplicación a la ingeniería civil.
¿Tenemos alguna pregunta de esto? Profe, consulta. Sí. Su merced decía que yo también, que nosotros podemos sacar también momento en C, ¿sí? Sí. ¿Y ese resultado va a ser igual? O sea, ¿me tendrá que dar igual si yo me voy por C al sacar el momento en C? Vamos a hacer la ecuación para que veamos qué nos tiene que dar. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a C para que nos demos cuenta. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a C y vamos a tomar los momentos de izquierda a derecha como hicimos en la sumatoria de momentos con respecto al punto B. ¿Listo? Listo. Entonces, saquemos sumatoria. Sumatoria de momentos con respecto al punto B. Y vamos a tener en cuenta lo mismo, que mis sentidos del giro van a definir si mi momento es positivo o negativo. Pero entonces, en función de la rotación que le demos a las manecillas del reloj. ¿Listo? Profe, ahí ya sé. Es el punto C, profe. Listo. Gracias. Listo. Sumatoria de momentos con respecto al punto C. Entonces, de izquierda a derecha lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, mi fuerza P1, ¿cierto? Con respecto a C, genera un momento en este sentido. Es decir, es un momento positivo o negativo. Positivo. 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 Nuevamente, entonces será P1, ¿por qué distancia? Por la distancia que tenga desde la carga hasta C. Es decir, si de P1 a B tengo 2 metros, le sumo ¿cuánto? 8. Exacto. Le sumo esos 6 y tendré 8 pies. Ahora, RBY sí generará momento. Entonces, de C a B tengo una distancia de 6 metros que lo voy a multiplicar por la reacción en RBY. Y si mi punto C es fijo y RBY genera una rotación en este sentido, es decir, en el sentido de las manecillas de reloj. Negativo, es negativo. Mi momento es negativo. Eso me gusta. RBY, ¿cierto? Por 6 metros, que será la distancia perpendicular, será el momento que genera esta fuerza con respecto a este punto. Ahora vamos a mi carga P2. P2 generará un momento positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo de P2 por ¿qué distancia? ¿Qué distancia 2 tengo? metros. Desde C a O sea, P. serían 2. Ahí decían 2 pies. 2 metros, exacto. Un tercio de la base. La base son 6 pies. ¿Cuánto tengo? 2 pies. 4, 2 metros. Exacto. 2 pies, 2 pies. Estamos en pies y libras. 2 pies. ¿RCY generará momento con respecto a mi punto C? No. No Pero en genera X. momento. No genera Ah, momento. no, mentira, no. No, sí, porque esa es señor. la ecuación que se va a despejar. Sí. Exacto. Esa no genera momento. Entonces tendré un momento igual a 0 porque no hay una distancia perpendicular. Pero mi carga P3 sí generará momento. Sí, Sí. claro. Sí, claro. Sí. Si este está fijo, esta fuerza lo hace girar en este sentido, es decir, es Es un negativa. Menos. negativo, Negativo. ¿cierto? Sí, señor. De la magnitud de la fuerza P3, ¿por qué distancia? Un pie. Por un pie. Por un pie. ¿Y eso a qué es igual? A 0. 0. Y de esa ecuación, ahora no tengo la incógnita de RCY, sino RBY. Entonces voy a RBY, sí. solucionarlo y voy a despejar entonces RBY. Y eso me da que RBY es igual a 1360 libras. 360. Y por este lado, ¿cuánto me dio que era RBY? 1360. 1360. De esa manera compruebo que está bien entonces mi ejercicio. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Clarísimo, profe. Perfecto. Digamos, no hay problema de sacar el momento en cualquiera de los dos puntos. No. Tener Es claro dependiendo desde qué punto se tome. las Sí, no hay distancias. problema. Básicamente es Sí. que toca tener en cuenta las distancias. Sí, Y los momentos. sí, señores. No hay problema. Lo importante es que yo tome el punto de manera conveniente para poder eliminar alguna de las incógnitas que tenga. Porque si yo hago sumatoria de momentos con respecto a me da lo mismo porque tengo RBY y RCY dentro de esta ecuación. Entonces no encuentro nada, no despejo nada. Yo Sí, tengo señor. que definir el punto de manera conveniente para poder encontrar alguna de las dos incógnitas que tengan mi problema. Chicos, ¿tenemos alguna duda?
No, profe. No. Perfecto. ¿Y los demás qué opinan? No, al señor, respecto? profe. Ah, profe, todo claro. Profe, yo sí quiero saber una cosa. En la ecuación 1, donde tiene sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado Y, ¿esas fuerzas las sacó respecto con qué puntos? Perdón, Con la de las cargas, ¿no? perdón. ¿Me repite la pregunta? Quiero saber respecto a qué puntos sacó esos valores de menos P1 más RBY. Eso sí, señor. Estos sí son únicamente con respecto al eje coordenado las Y. Entonces, con Ah, respecto a Y, solamente Sí. actúa P1, P2, P3, la reacción RCY y la reacción RBY. Ah, ya. Con respecto O sea, al eje. ahí es simplemente mirar el sentido. O sea, mejor dicho, en qué sentido están haciendo la fuerza y ya, ¿sí? Exacto. Sí, al momento. Ah, listo. Al momento, Listo, sí. bien. Lo que va hacia arriba es positivo y lo que Sí, va hacia señor. abajo es negativo. Y Ya, listo. eso era lo que no entendía bien. Eso es. Y Listo, listo. profe, bien. Profe, sí se le entendió, quedó claro el tema, pero es que donde yo tengo problemas con el internet, se está entrecortando mucho la comunicación. Esta grabación la va a subir a YouTube. Sí, pues es la idea, pero lo que les estaba comentando, muchachos, es que, no sé, por alguna razón no me están grabando las últimas sesiones y por eso no las he subido de manera inmediata. Yo espero que hoy ya, ya la podamos tener. Si la puedo compartir, entonces la puedo montar de una vez, o si no, alguna persona me está haciendo el favor de grabarla y nos la va a compartir seguramente en el Drive como lo tienen. O sea, de cualquier manera ustedes lo van a tener el video. Lo que no sé es si lo vamos a tener en YouTube o lo vamos a tener con un Drive o cómo lo vamos a tener. ¿Listo? Pero que van a tener la presentación, la van a tener. Todas las clases que hagamos nosotros las van a tener, bien sea en YouTube o en Drive o en la plataforma. Profe, pues si quieren, yo la estoy grabando. Si quieren me envían, bueno, yo soy el monitor, ¿no? Si quieren me envían los correos y yo se los comparto por el Drive. Eso. O Usted si puede quieren, compartir el enlace directo, ¿no? Como hizo el profesor. Sí, como ustedes deseen, por mí no hay ningún inconveniente. eso. Si quieren, por favor, entonces también facilíteme la grabación y la montamos también en YouTube para que la tengamos en todo lado. Listo, profe, entonces yo Sí, se la envío mejor. y pues ahí miramos cómo yo se las puedo hacer llegar, ¿listo? Eso, para que tengamos, digamos, varios medios en los cuales podamos consultar la grabación. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más por hoy, pues nuevamente espero que todos estén bien, que gocen de buena salud, que se cuiden mucho, que trabajen de manera responsable. Nos vemos entonces la otra semana y esperemos que pronto esto pase para poder encontrarnos y discutir momentos y reacciones en un aula de clase. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Con respecto al ejercicio que usted colocó ayer, ¿sí que ponerlo, no sé, en un Excel o en un Word, o como yo le hice en el cuaderno, le puedo tomar una foto y Sí, no enviárselo hay al correo? problema. O sea, hoy lo pueden presentar hasta la medianoche. Entonces Listo, no hay esa problema. era la inquietud. No hay problema con que sea foto, no hay problema con que sean hojas a mano. Pueden Profe, ¿no hacerlo dijiste que hasta el sábado? hasta el sábado. Mejor dicho, envíenlo. Lo importante es que ese correo esté ahí. ¿Sí? Listo, Profe. profe. Yo lo Listo, que les profe. dije la vez pasada, no se pongan ahí, es que hay fechas y es que tengo que correr y me va a presionar y no. A mí lo Lo que importa es importante que es hacerlo y aprendan. que quede bien hecho. Sí, háganlo a conciencia, envíenlo. Lo importante es que esté ahí en el correo y que usted realmente lo aprenda a hacer, no que lo copie, porque ¿para qué me pongo a decir que es hasta hoy a las 10 de la noche para que se lo envíen y lo copien y no lo hagan a conciencia? Qué Entonces, no boba. importa. No importa, no importa, lo importante es que yo lo tenga en el correo, ¿listo? Pero vamos a establecer un plazo hasta el sábado, como dijo el compañero, ¿listo? Para que no tengamos problema, dejémoslo hasta el sábado. Simplemente Listo, para profe. que profe. no me digan, es que yo lo entregué tal día, tal otro, ya hasta el sábado y con eso ya sé de qué curso es. Por favor, sean específicos en el correo y escriban a qué curso, a qué grupo corresponde, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces que pasen buena noche, nos estamos viendo la otra semana en las sesiones de clase. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz Listo, noche. profe, feliz noche. Pasen una buena Gracias. noche. Profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, muchachos. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, Sensei, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.